Yo le voy a pedir que usted pueda buscar en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, el capítulo 1 del libro de Ageo. Y vamos a estar viendo la lectura sobre ese pasaje. Lo uno del libro de Ageo. Una vez que usted encuentre la lectura puede ponerse en pie para que podamos compartir. Vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios. Entonces, el capítulo 1 del libro de Ageo dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová a su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Incline su rostro para que oremos al Señor. Padre, hemos leído tu palabra esta mañana y te damos gracias por esa bendición y privilegio que nos asiste en este momento de poder acercarnos a las Sagradas Escrituras y poder leer, poder inquirir, poder reflexionar acerca de todo lo que tú tienes para nosotros. Tú sabes, Señor, que nosotros de nosotros mismos nada somos y nada podemos.
Tú conoces nuestros corazones y sabes de nuestras limitancias, pues somos seres humanos llenos de errores y por supuesto seres humanos limitados, necesitados, absolutamente necesitados de ti. Por eso pedimos que en tu misericordia haga descender tu Espíritu en medio nuestro y sea tu Espíritu el que hable a nuestras vidas, el que nos lleve a la reflexión, el que instruya nuestros corazones, el que entregue la sabiduría de tu palabra en nosotros y esta palabra sea revelada por el poder de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Oro, Señor, en estos momentos para que en tu misericordia tomes mi vida para que sea usada como un instrumento y un canal a través del cual pueda fluir tu bendición sobre este pueblo aquí reunido. Tú sabes, Dios, de que yo nada soy, que de mí mismo nada puedo hacer y que reconozco que solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, bendícenos por tu palabra, por tu presencia, por tu unción y a través de tu Espíritu, esta mañana cada una de nuestras vidas sean bendecidas. Abrimos nuestro corazón y disponemos ahora nuestras vidas, nuestras mentes, todo nuestro ser delante de ti para que tú nos bendigas a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen su lugar. Hay un hombre, un científico llamado Leo Sternbach. Experimentó con químicos durante muchos años y usó mucho su tiempo, cada día y noche pasó él experimentando, trabajando con estos químicos con el fin de encontrar un remedio, un tratamiento para combatir la ansiedad. Este hombre empeñó gran parte de su vida en eso y mucho tiempo que él empeñó fue un tiempo aparentemente perdido, porque por mucho tiempo él no tuvo los resultados que esperaba, pero él insistió, a pesar de que no habían buenos resultados a lo que él hacía, a su trabajo. Él insistió e insistió e insistió. Ni siquiera a sus superiores confiaron más en él. De hecho, le enviaron una notificación para que renunciara y le obligaron a renunciar a todas sus investigaciones encaminadas a encontrar dicho tratamiento. Sus superiores dijeron: este hombre ya ha usado mucho tiempo y no hay resultado, y le enviaron esta notificación y le dijeron: ya queremos que termines de hacer este trabajo porque no hay respuesta, no hay resultados y seguramente nunca lo sabrá. Sin embargo, este científico no se dio por vencido, siguió trabajando, siguió intentándolo, ocupando ahí ahora ya a título personal, ya no con el respaldo de sus superiores, siguió trabajando con sus tubos de ensayo, sus microscopios, sus probetas, haciendo las mezclas que él pensaba que, hasta que por fin obtuvo los resultados y vio nacer el Valium, que es un tranquilizante que lleva ya tiempo, décadas, alrededor de unos 40 décadas, o de unos 40 años, perdón, de estar en el mercado. Este hombre recuerda que cómo insistió una y otra vez, a pesar de todo lo negativo que se veía esta situación, hasta que lo logró. Un día cualquiera del año 1963, no solo tuvo la patente, sino que también la aprobación para comercializar este medicamento.
Este hombre croata, que comenzó su carrera en el año 1940 en Suiza y que emigró a Estados Unidos y tuvo una dilatada trayectoria, deja por ser cristiano. Ha sido reconocido hoy en día con exaltaciones internacionales, pero su mayor virtud fue la perseverancia, el de no rendirse, el de volver a intentarlo, el de no quedarse allí cuando los resultados no se dieron, dejar todo hasta ahí, sino que volver a seguir, volver a intentarlo, y aun cuando sus superiores le quitaron el respaldo, él insistir. Esa fue la virtud de este hombre. Se dice, solo quienes perseveran en la conquista de sus sueños logran pasar de las palabras a la realidad. A veces, hermanos, el camino de alcanzar estos sueños de manera natural puede encontrarse con enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de estos sueños? El desánimo, las críticas, renunciar ante los primeros fracasos o sencillamente la flojera, la pereza. Son los principales enemigos de nuestros logros. Los repito: el desánimo, la crítica. El desánimo es cuando no se nos dan las cosas y tendemos a desanimarnos porque pensábamos que las cosas serían de una manera y no fueron así, fueron mucho más duras, mucho más difíciles, por tanto nos desanimamos rápidamente. Las críticas, porque cada vez que alguien se anima a hacer algo, va a ser criticado, hermano. Usted piense que no porque estamos en el Evangelio, y a lo mejor en el Evangelio todavía con mayor fuerza ocurre esto, porque el enemigo procurará detener nuestro deseo de alcanzar objetivos. Por lo tanto, cuando usted se disponga a hacer algo, va a ser criticado. Y no piense que no va a ser así. Usted no piense que yo voy a servir al Señor y me voy a dedicar. Entonces, cuando empiece a trabajar al Señor, todos me van a apoyar y todos estarán contentos. No. Es el tiempo de las críticas. Y las críticas son un enemigo para alcanzar nuestros sueños. Cuando somos criticados, y a veces somos criticados por hacer o por no hacer. Pero bien, las críticas estarán ahí y son parte de la vida del cristiano. Son cosas que no podemos evitar. Una persona me dijo: pastor, yo espero cambiarme de iglesia porque vi cosas que no me gustaron. Yo le dije: hermano, a la iglesia que usted vaya va a haber cosas que no le van a gustar. Usted nunca encontrará una iglesia donde toda la gente le va a apoyar en todo lo que usted haga. En todo lugar y en toda iglesia donde usted esté habrá cosas que no nos van a gustar. Pero eso no es una razón para abortar nuestro servicio al Señor. Quien espera lo contrario estará toda la vida de iglesia en iglesia, buscando la iglesia donde no hayan cosas que no le gusten. Y eso nunca sucederá. Es como la persona que buscaba la iglesia perfecta. Dijo: yo me voy de esta iglesia porque yo ando buscando la iglesia perfecta. El pastor le dijo: bueno, cuando la encuentre, no se una a ella porque la vayan a perder. La crítica está en todas las iglesias. Y estos elementos, el desánimo, todas estas cosas son parte de la batalla de todo cristiano. En la iglesia donde esté le va a suceder. Cuando queremos levantarnos para hacer algo, habrá crítica, vendrá el desánimo contra nuestras vidas.
el deseo de renunciar cuando al primer intento fracasemos, que también es una situación que puede suceder. Y otro gran enemigo del cristiano es la pereza, o para que lo entendamos todos mejor, la flojera. Cuando no queremos hacer algo o tenemos el deseo o las buenas intenciones de hacerlo, pero por la pereza no lo hacemos. ¿Sabe? Este hombre, Leo Sternbach, tuvo que luchar contra todas estas cosas. Lo intentó muchas veces y muchas veces fracasó. Por lo tanto, estaba ahí su lucha con el desánimo, con el deseo de renunciar ante los fracasos. Sus superiores le dijeron que no siguiera. Y ahí está también la lucha contra la crítica. Contra alguien que es superior y le dice: tú lo que estás haciendo no sirve. No continúes. La crítica. Tal vez en algún momento sintió pereza de seguir y tuvo que luchar con eso también. Pero finalmente, y sin el apoyo tal vez de todos los que hubiese querido tener como apoyo, lo logró. Alcanzó la meta y pudo cumplir su sueño. Hermano, esta mañana vamos a hablar del tiempo en que estamos viviendo, y el título de este mensaje es Tiempo de reedificar. Nosotros hemos venido al camino del Evangelio con el fin de construir nuestras vidas en Cristo, de alcanzar logros, de desarrollarnos, de alcanzar metas y poder ser útiles en la vida de la iglesia, en el camino del Evangelio. Pero hay situaciones a veces las cuales enfrentamos, y tal vez el año pasado, mi hermano, usted ha enfrentado situaciones difíciles en su vida que en algún momento no le dejaron alcanzar los logros que usted esperaba. Y este pasaje que leímos nos habla de algunas realidades que son muy interesantes. El exilio que tuvo el pueblo de Dios, fueron llevados cautivos después de un tiempo, y luego retornaron a la tierra que Dios les había entregado. El retorno del exilio tuvo 3 etapas, que nosotros podemos llamar 3 etapas de avivamiento. La primera etapa fue la de Zorobabel. La segunda etapa fue la de Esdras, y la tercera etapa fue la de Nehemías. Si alguien ha estudiado esto ahí en el instituto sabrá de lo que estoy hablando. La primera etapa, la de Zorobabel, estoy hablando de Zorobabel, que fue un gobernador, y Josué el sumo sacerdote. Los profetas que Dios levantó en esa etapa fueron Ageo y Zacarías, el pasaje que leímos del libro de Ageo, el profeta Ageo. Y la misión de ellos fue reedificar el templo. Cuando ellos fueron llevados al exilio, todo lo que había allí fue destruido. Cuando ellos volvieron, necesitaron volver a construir lo que alguna vez estuvo construido, pero que había sido destruido por causa de la ocupación y del destierro de ellos mismos. Por lo tanto, la misión de Zorobabel, Josué, fue la de reedificar el templo de Dios. En la segunda etapa del retorno del exilio, en la etapa de Esdras, que fue un sacerdote y escriba, esa segunda etapa tuvo que ver con la reforma espiritual y moral del pueblo. Y la tercera etapa, la de Nehemías. Nehemías fue el copero del rey Artajerjes. En esta tercera etapa tiene que ver con la reedificación de los muros de la ciudad. Ahora, mis hermanos, si usted ve estas 3 etapas, podemos entender
que son 3 etapas, podríamos llamarlas así, 3 etapas de avivamiento. Porque el avivamiento, ¿qué es en sí? El avivamiento tiene que ver con volver a dar fuerza a algo que alguna vez lo tuvo y que está en decadencia o que está estancado. Avivar aquello es volver a darle vida, volver a avivar, darle vida a algo que alguna vez lo tuvo y que o se está apagando o sencillamente está estancado. Y aquí vemos la historia del pueblo de Dios, que ellos algún día tuvieron una vida floreciente como pueblo de Dios en la tierra prometida, pero que llegado un momento por su decadencia espiritual y moral, fueron llevados al exilio, fueron llevados cautivos, producto de haberse alejado del propósito original de Dios para ellos como pueblo. Ahora, estando ellos en cautivo, necesitaron un avivamiento, necesitaban volver atrás, volver a lo primero. Y por eso decimos que un avivamiento es volver a la condición o el estado original donde Dios nos ha puesto y donde Dios quiere que estemos. Todos nosotros alguna vez fuimos llamados por Dios al camino del Evangelio, y en el andar, en el batallar de este camino, a veces nos hemos ido quedando atrás en muchas áreas de nuestra vida por diferentes situaciones. Entonces necesitamos reavivar áreas, algunos más áreas que otros. Algunos necesitan reavivar toda su vida en Cristo, otros algunas áreas que se han ido adormeciendo, se han ido quedando atrás. Pero lo cierto es que el avivamiento se hace necesario cuando la iglesia empieza a perder fuerza o perder la consistencia que Dios desea que tenga. Entonces se necesitan etapas de avivamiento, un mover de Dios distinto. Y este pueblo, habiendo sido llevado cautivo, ahora necesitaba un avivamiento de Dios para volver a recuperar lo que una vez tuvo. Y de ahí viene el retorno del exilio donde ellos estuvieron, viviendo en una tierra que no era la de ellos y en condiciones que no era la que Dios quería que ellos vivieran. Por eso Dios levanta a estas personas, primero Zorobabel, luego a Esdras y en tercer lugar Nehemías. Pero si ustedes notan, cada una de las funciones que se cumplieron en estas épocas tienen que ver con avivamiento. En el caso de Zorobabel, reedificar el templo. Alguna vez el templo estuvo edificado y luego quedó en ruinas. Ellos tenían que volver a construirlo. Avivamiento. Alguna vez ha habido áreas de nuestras vidas que han estado fuertes en Dios y tal vez han sido derribadas o semi-destruidas por el enemigo, y necesitamos volver a construirlas o reconstruirlas. ¿Qué cosas, querido hermano, tú necesitas reedificar en tu vida? ¿Qué cosas necesitas volver a construir dentro de ti para poder estar en el nivel o en la posición donde alguna vez Dios te puso y donde Dios quiere que vuelvas a estar? Reconstruir el templo. En el caso de Esdras, él tuvo que hacer una reforma espiritual y moral, lo cual también implica un avivamiento. Y en el caso de Nehemías, la reconstrucción de los muros de la ciudad. Otra vez hablamos de reedificar, de reconstruir. Y por eso decíamos, hermanos, que el cristiano necesita cada cierto tiempo reconstruir su vida, porque hay cosas que vienen, nos atacan y nos derriban, nos botan. Hay áreas de nuestra vida que están dañadas por causa de los ataques del enemigo, que apuntan a que no alcancemos la posición en Cristo que Dios quiere que alcancemos para poder ser los verdaderos cristianos que Dios quiere que seamos. Yo no sé si usted, mi hermano, está conforme con la vida que usted lleva. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar su mano y decir: yo estoy totalmente conforme con la vida cristiana que llevo? Creo que no necesito un avivamiento en ningún área de mi vida. ¿Hay alguno de ustedes que pueda decir eso? ¿Hay alguno de ustedes que, haciendo el análisis del año que pasó, puede decir: yo estoy pleno en todo y no necesito reavivar ninguna área de mi vida? ¿O será, queridos hermanos, que todos nosotros necesitamos trabajar
en áreas de nuestra vida que necesitan consolidarse de una mejor manera de cómo han sido llevadas estas áreas de nuestra vida hasta ahora. La Biblia nos dice, hermanos, que bajo el reinado de Sirio, rey de Persia, el año 538 a.C., regresaron 50.000 exiliados dirigidos por este hombre al cual me refería, Zorobabel. Esto ocurrió 70 años después de la primera deportación de los judíos. El año 536 a.C. pusieron el cimiento del nuevo templo, pero el año 534 la obra se suspendió. Y se suspendió durante 16 años. La causa fue la oposición que ellos tuvieron por parte de los samaritanos y otros vecinos de los alrededores que se opusieron a la reedificación del nuevo templo. Y como esto ocurrió, como tuvieron oposición, como se levantó esta gente de los alrededores para frenar la reedificación del templo, ellos comenzaron con mucho ánimo, con mucho deseo. Oye, vamos a reconstruir el templo de Jehová, y comenzaron a trabajar y lo hicieron con todo su corazón. Tal vez de la misma manera por la cual nosotros hemos comenzado muchas cosas en el Señor. Tal vez usted, mi querido hermano, ha comenzado a hacer muchas cosas para Dios con muchas ganas, con mucha energía espiritual, pero hay cosas que empiezan a suceder en el camino. Fíjese que aquí en el lapso de 2 años se levantó gente en contra de esto. Parece que debiera ser imposible que alguien se levante en contra de construir un templo para Dios. Pero sabemos, hermanos, que las cosas son así. Y a veces cuando hay gente que se levanta para hacer cosas para Dios, a veces dentro del mismo pueblo de Dios hay oposición. Parece que nunca ocurriría eso, pero ocurre. Y nosotros debemos aceptar que así son las cosas en esta iglesia y en cualquier otra. Si usted dice, bueno, yo me voy a ir a otra iglesia porque en otra iglesia seguramente no va a pasar eso, está completamente equivocado y ni siquiera conoce cómo es las artimañas de Satanás. La Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Y el diablo maquina contra esta iglesia como con cualquier otra. No son distintas las maquinaciones del diablo. Usted donde vaya va a tener la misma oposición si quiere hacer algo para Dios. No es cuestión de personas, no es cuestión de los líderes de ese lugar, no es eso. Es cosa que tenemos una batalla espiritual que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y ocurrió en el pasado, ha ocurrido siempre, ocurre ahora y ocurrirá mañana. Le ocurrió a estos hombres, le ocurrió a Zorobabel y nos ha de ocurrir a nosotros también. Porque nuestro enemigo es el mismo y actúa bajo las mismas maquinaciones y los mismos impulsos. Fíjense, se levantaron los samaritanos y otros vecinos de alrededor para aportillar la reconstrucción del templo. Y sabe, lastimosamente, esta gente que había empezado con tantas ganas, con tanto ahínco, con tanto deseo, cuando enfrentaron la oposición, ¿saben qué cosa hicieron? Cedieron a la oposición y dejaron de construir. Así a veces le pasa a muchos cristianos. Comienzan a trabajar para Cristo y cuando vienen los problemas, dejan de seguir adelante. Con tal de no ser atacados, de no ser dañados ni heridos, prefieren no hacer más, detenerse. Y eso es lo peor, hermanos. ¿Sabe que la gente dejó de lado la construcción del templo y sabe a qué se dedicó? Se dedicó a la reconstrucción de sus propias casas. Como aquellos que dicen, no, yo he empezado a trabajar para la obra de Dios, pero he sido dañado, entonces ya nada más, mejor me dedico a lo mío nomás acá. Yo tranquilito voy a la iglesia y no hablo con nadie, ¿verdad? Yo he escuchado eso otras veces.
Yo voy a la iglesia y no hablo con nadie, y canto, oro, escucho la palabra y voy para la casa y no tengo trato con nadie porque no quiero ser más herido, dañado, etc. Y yo y Dios nomás, o sea, nos preocupamos solo de lo nuestro. Y ocurrió que esta gente comenzó a reconstruir solo sus casas. En el año 520 a.C., Dios levanta a los profetas Ageo y Zacarías, y estos comienzan a exhortar al pueblo que es necesario continuar la construcción, pero de la casa de Dios. ¿Qué ocurrió? 4 años más tarde se completó esta construcción y el templo fue dedicado a Dios. Hermanos, el libro de Esdras nos habla ahí en el capítulo 3 del buen comienzo que tuvieron ellos. En el año segundo, dice en el versículo 8, Esdras 3:8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. El versículo 9 nos da o nos habla de esta señal tan interesante, como un solo hombre. Cuando alguien empieza y se trabaja y une y se une como uno solo para trabajar, que es lo verdaderamente que Dios espera de sus hijos, que nos juntemos como uno solo. Y fíjense, lo estaban haciendo bien, habían empezado bien, se habían juntado, eran como uno solo, estaban dentro del propósito de Dios, porque Dios siempre ha buscado que su pueblo se una como uno solo para trabajar. Y ellos lo estaban haciendo. Estaban haciendo las cosas correctamente, según leímos ahí. Y cuando los albañiles, dice el versículo 10, del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Podemos imaginar ese episodio, ¿verdad? El pueblo trabajando, los albañiles allí, y los levitas y todos cantando, alabando a Dios, y todo un ambiente de alabanza, todo un ambiente de adoración mientras se reconstruía la casa de Dios. No podemos imaginar un escenario mejor que este. No podemos imaginar algo más completo que un pueblo que se une como uno solo, que ordenadamente coloca a los levitas y a todos los que tienen que cantar y llevar adelante la alabanza, la adoración, y los que tienen que trabajar, y todos juntos de manera armónica se mueven en su trabajo y en la alabanza y la adoración a Dios, y el reconocimiento a Dios y el júbilo existente porque está ocurriendo algo trascendental, cual es echar los cimientos, las bases de la casa de Jehová. Hasta ahí todo bien. Y creo, hermano, que estas cosas tienen mucho significado cuando el pueblo de Dios comienza a trabajar, cuando el cristiano se levanta para hacer las cosas bien para Dios, y cuando sentimos que Dios nos toca y sentimos el mover del Espíritu, y comienza en nuestra vida a echarse los cimientos de los propósitos eternos de Dios para nuestra vida, de lo que Dios quiere para nosotros. Dios tiene en su corazón la intención de desarrollar un plan con la vida de cada uno, y entonces revela ese plan, y usted toma ese plan y
y pone la base de ese plan en su corazón, dice, esto es lo que Dios quiere para mí, y mientras echa esos cimientos de esos propósitos eternos de Dios para su vida, entonces usted se siente que Dios está con usted y que Dios le está impulsando y siente el deseo de estar siempre en los medios de gracia, alabando a Dios, glorificando, exaltando y de crecer y avanzar y desarrollarse. ¿Le ha pasado eso, yo creo, a usted alguna vez? Creo que todos hemos vivido esa experiencia. Cuando Dios comienza a hacer algo en nuestras vidas y sentimos que hay propósito y sentimos que Dios tiene algo para nuestras vidas, y a veces Dios nos habla y nos toca y venimos al frente porque sabemos, y tal vez derramamos lágrimas aquí en el altar porque sabemos que Dios tiene algo para nuestras vidas. Y recibimos en ese momento la certeza, la convicción de que no somos personas que estamos de más en la iglesia, sino que Dios nos ha llamado con un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pasa eso. Pero ¿qué ocurre a medida que pasa el tiempo? ¿Qué ocurre con esa certeza? ¿Qué ocurre con esa convicción de que somos personas importantes para Dios? De que Dios nos ha llamado, de que somos elegidos de Dios y que Dios ha puesto algo especial en nuestros corazones. ¿Qué pasa con esa convicción? Esdras, en el capítulo 4, en el verso 4, nos dice lo siguiente: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Grábese bien esta palabra, propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Algo ocurrió. Todo esto que marchaba tan bien, todo esto que había empezado de la mejor manera, de pronto tiene un freno, algo ocurre. Se levantan personas movidas por el enemigo para intimidar, para poner miedo, para poner temor. Dice que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó. ¿Cuántos temores hay en tu vida, hermano, hoy? Dios te ha llamado, en algún momento tuviste la convicción de que Dios te había escogido y llamado para algo grande. Pero de pronto han venido voces. Hay otras voces que se oyen, externas, tal vez de parte de la sociedad, tal vez de parte de tu familia, tal vez de parte de otras personas con un espíritu negativo, tal vez de los problemas, de las dificultades, porque las dificultades y los problemas también hablan. Y a veces cuando estamos en medio del problema, el problema nos habla, ¿sabes? Y nos dice, no, ves que tú no puedes, tú siempre vas a tener problemas, tú nunca vas a poder conseguirlo, tú nunca lo vas a hacer. Y están esas voces ahí, que vienen por supuesto del reino de las tinieblas. Y a veces, hermano, a veces aún escuchamos la voz que viene de dentro de nosotros mismos. Porque usted sabe que usted tiene una batalla consigo mismo, ¿verdad? Nosotros mismos a veces somos nuestros enemigos más grandes. No puedo, no lo haré. En realidad yo no soy para esto, no sirvo para estas cosas. Nunca voy a poder ser el que Dios quiere que sea. Y están esas voces que intimidan, que atemorizan. Yo no sé cuántas voces han venido en contra de tu vida, hermano, y tal vez te han atemorizado. Y alguna vez partiste bien, pero hoy te has detenido. Has dejado de construir el templo de Dios dentro de ti, porque estás atemorizado por esas voces. Dice el pasaje que además, versículo 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros, o sea, los que tenían que dar consejos, los que tenían que entregar una palabra sabia, estaban actuando sobornados para dar malos consejos.
y de esta manera frustrar sus propósitos. Hermano mío, yo dije, grábate esta palabra, propósito. Tú eres una persona con propósito en esta vida. Es decir, Dios te ha llamado porque tiene un propósito para ti. Cualquiera que esté en este lugar sentado diciendo, no, para mí no hay ningún propósito, es porque ha escuchado otras voces. Las voces del diablo, porque el diablo quiere decirte a ti que tú eres una persona que no sirve y que para ti no hay propósito y que tú estás destinado a calentar un asiento en la iglesia, pero que nunca podrás hacer algo importante para Dios, porque no hay un propósito verdadero para ti. Y esa es una voz del diablo, hermano. Los consejeros, los que tenían que dar las palabras de ánimo, de aliento, ellos estaban pagados para decir lo contrario, hermano. Y para frustrar propósitos, el diablo, hermano, busca la manera de frustrar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y tal vez, hermano, han pasado años desde que tú fuiste llamado, de que Dios te habló por primera vez, de que Dios puso en tu corazón que te quería para algo grande. Desde esa vez, tal vez que tú pasaste el altar, o no pasaste, pero en algún lugar donde tú estabas, sentiste esa convicción, tal vez lloraste pensando, Dios me escogió. Y tal vez han pasado años y el enemigo se ha encargado de frustrar esos propósitos, diciéndote que tú no puedes. Y a lo mejor has comenzado este año 2012 pensando que será igual que el año que pasó. Pero hermano, esta mañana Dios te dice que es tiempo de reedificar, que es tiempo de dejar de escuchar esas voces, que es tiempo de levantarse como usó en aquel tiempo a estos hombres, a estos profetas de Dios, Ageo y Zacarías. Hoy Dios levanta su voz desde este lugar, la profeta mayor que tenemos en este lugar, que es su palabra, para decirle a la iglesia, para decirte a ti que los propósitos de Dios no están muertos para contigo, que esos están vigentes, que el plan de Dios sigue adelante en tu vida y que Dios tiene grandes cosas para ti, aunque muchos te digan que no es así. Y aunque todo el mundo se levante para decirte que no, y aunque las que tú consideres, escúchame esto, tal vez aquellos que tú consideres que debieran darte una palabra de sabiduría, como lo eran los consejeros, y te digan esas personas que tú no tienes propósitos y te desanimen, déjame decirte que aunque todos se levanten en contra, Dios que está en este lugar tiene una palabra para ti, para decirte que el propósito que Él tiene no ha muerto, sino que está vigente. Es tiempo de reedificar, es tiempo de levantarse este año 2012 y comenzar a seguir adelante de acuerdo a ese propósito que alguna vez Dios puso en tu corazón.